Muy bien, aquí estamos. Antes de hacer la instalación y la actualización, vamos a tener que hacer dos pasos previos. El primero es acceder a nuestra plataforma como administrador. A continuación, vamos a la pestaña Administración del sitio. En Notificaciones damos clic y verificamos las actualizaciones disponibles. Actualmente tenemos la versión Moodle 4.5.2 más y está disponible la versión 4.5.3 más, así que directamente desde acá podemos descargar la versión actualizada o podemos ir al repositorio de Moodle y desde ahí descargarla. El segundo paso preliminar es acceder a nuestro servidor de hosting con la empresa que tengamos contratado. En este caso, el cPanel de la empresa donde está alojado e instalado la plataforma Moodle. Vamos a ingresar a gestor de archivos. Aquí en gestor de archivos voy a ubicar donde está instalado mi plataforma. Esta la tengo en public html y aquí está aulavirtualmoodle.saludmatematico.com. Entonces vamos a dar clic sobre ella y vamos a buscar un archivo de texto que se llama config.php. Lo abrimos y aquí vamos a tomar esta información. La podemos copiar en un bloc de notas o en un cuaderno. Debemos tener presente el tipo de la base de datos. Debemos tener presente el hosting de la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos, así como el prefijo de la base de datos. Tomamos nota de esta información y ahora sí procedemos. Nuevamente vuelvo a la carpeta public html y aquí lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre a la carpeta donde tengo instalada mi aula virtual Moodle. Renombro y yo hago este proceso y siempre me funciona. Raya al piso, old, de pasado o antiguo. Enter. Y ya con esto, pues nuestra plataforma quedará fuera de línea por un momento. Si entramos a ella y damos a actualizar, vemos que ya no encuentra el servidor. Pero no es problema, esto va a ser por un momento nomás. A continuación voy a subir la carpeta zip de la actualización que he descargado. Para ello voy a ubicarme en la carpeta public html. Aseguremos de que esté seleccionado public html y a continuación subir un archivo. Vamos a arrastrar el archivo que hemos descargado y esperamos a que se cargue. Muy bien, ahora vamos a descomprimir esta carpeta que hemos subido. Clic derecho sobre ella y vamos a extraer filas aquí. Vamos a autorizar la descompresión del archivo. Muy bien, vemos que tenemos la carpeta llamada Moodle, pero vamos ahora a nombrarla con la extensión de nuestra aula virtual. Para eso voy a darle aquí a renombrar y voy a copiar solo el nombre como estaba la instalación original. Copio y en la nueva carpeta voy a cambiarle el nombre y lo voy a dejar tal cual. Enter y de esta manera ya se actualiza. Primero vamos a instalarlo y una vez que confirmemos que todo está bien ya podemos eliminar la carpeta antigua. Bien, ahora vamos nuevamente a nuestra plataforma, actualizamos e inmediatamente nos envía a la instalación. Bien, vamos a seleccionar aquí idioma español internacional. Siguiente, tenemos la dirección web, el directorio de nuestro Moodle donde está alojado y el directorio de la base de datos Moodle Data. Vamos a dar clic en siguiente y aquí vamos a poner el primero de los datos que copiamos, el tipo de base de datos. Voy a seleccionar
la correspondiente a mi plataforma y clic en siguiente. Aquí voy a rellenar estos campos con los datos que copié. Entonces, servidor de la base de datos, nombre de la base de datos, usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos y el prefijo de las tablas de la base de datos. Los últimos dos datos no son necesarios. Vamos a dar clic en siguiente. Bien, aquí vamos a confirmar que vamos a modificar los archivos y que una vez inicie esta actualización no se podrá revertir, así que vamos a continuar. Aquí se hace la instalación y nos hace una confirmación de todos los archivos instalados. Si no hay ningún error, entonces continuamos. Estas alertas de color amarillo no son impedimento para continuar con nuestra instalación. Si aparecen en color rojo, debemos intervenir, y algunas las podemos actualizar nosotros, otras tenemos que comunicarnos directamente con nuestro servicio de hosting. En este caso, todo se aprobó. OK, vamos a dar clic en continuar. Muy bien, aquí me aparece actualizar la base de datos para que todo quede completamente actualizado en las tablas. Ya hemos actualizado la versión, damos clic en continuar. Vamos a guardar los cambios, los nuevos ajustes. Eso lo podemos hacer luego cuando ya entremos a nuestra plataforma. Y bien, vamos a comprobar nuevamente actualizaciones. Nos damos cuenta que no tenemos más actualizaciones y estamos ya en la versión Moodle 4.5.3 más. Ahora vamos a extensiones y hacemos la siguiente comprobación. Vamos a vista general de extensiones y hacemos una comprobación de actualización de los módulos, y me dice que tenemos que instalar 11 actualizaciones. Normalmente cuando se actualiza la plataforma, los plugins también necesitan ser actualizados. Vamos a dar clic en actualizar plugins disponibles. Aquí tenemos una lista de los plugins a actualizarse en esta nueva versión. Vamos a dar clic en continuar una vez verifiquemos que todas las comprobaciones están OK. La cantidad de actualizaciones depende de los módulos que tenga instalados y configurados en su plataforma. Bien, comprobamos que todo esté OK y damos clic en continuar. Si algo de esto no está bien, debemos intervenir. Bien, vamos a actualizar la base de datos como paso final. Nuevamente damos clic en continuar y ya tenemos todos nuestros plugins actualizados y la plataforma actualizada a la versión 4.5.3 más. Vamos a nuestra página principal. Bien, una vez comprobado que la actualización se hizo con éxito y todo quedó en orden, voy a cerrar sesión para ver mi página principal y solamente resta un paso. Volvemos nuevamente a nuestro cPanel y vamos a eliminar las carpetas antiguas. Vamos a eliminar la que nombramos Hold. Vamos a enviarla a nuestra papelera reciclaje. Como la carpeta es demasiado grande, me dice que la remueva definitivamente. Vamos a autorizar. Y bien, otra carpeta que vamos a eliminar es el archivo original zip que descomprimimos para la actualización. Lo envío a la papelera y verifico que la papelera esté desocupada, porque todo esto va a ocupar espacio en nuestro servidor. Con esto hemos finalizado la actualización de nuestra plataforma Moodle Salón Matemático. Este video se hizo con el propósito de guiar a quienes administran su propia plataforma. Es una forma muy sencilla, muy fácil, funciona y espero que les sirva. Hasta un próximo video. Gracias por visitarnos. Feliz aprendizaje.